antes de que se nos siga llenando el local y ya realmente no sepa nadie, nos vamos a empezar, porque si no, esto es... Pues les queremos agradecer a todos la presencia aquí y agradecérselo de verdad, porque como habrán comprobado no estaba previsto que viniese tanta gente, pues estamos encantados de esta afluencia, además porque esta actividad de alguna manera es un experimento de confluencia. Es por un lado una propuesta de una compañera nuestra de aquí, de Carmen, que nos dijo que venía un sociólogo muy interesante que venía de Bélgica. Estuvimos encantados en abrir un espacio para participar en ello, para poder dar la posibilidad de que pudiéramos discutir y conocer sus temas, ¿no? Pero además fue una oportunidad que probamos para, entre los 4 doctorados en ciencias sociales que hay en esta ciudad, probar a empezar a hacer actividades conjuntas, ¿no? Y yo no sé si ha sido esa confluencia de energías o lo que sea, pero bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien. Entonces yo quiero agradecer a Refugio, a María Marta y a Carlos, pues todo el esfuerzo que hemos hecho de coordinación y de difusión, que parece que ha funcionado muy bien. Entonces, bueno, les voy a dejar aquí la palabra, bueno, y además tenemos que congratularnos, porque no muchas veces viene nuestra colega aquí, Rosana Revillo, a esta casa, a pesar de ser de acá. Entonces, otra razón más de estar aquí contentos. Entonces, bueno, pues tenemos aquí la posibilidad de conocer cómo se ve desde Europa todo lo que aquí llamamos el ser global, ¿no? Entonces, Geoffrey nos va a hablar de ello durante media hora. Tú eres hoy la estrella, me mandas. Luego Rosana va a hacer un comentario a ello y luego pues abriremos aquí un turno de intervenciones de todos los que quieran, pues ya sean preguntas, comentarios, esto. Y todo eso será el inicio para que luego salgamos allá al patio a seguir platicando entre todos, ¿no? Con un brindis, esperando que sea para todos. Entonces, Geoffrey, ¿puede usted empezar? Muchas gracias a todos por estar aquí. Quisiera empezar por agradecer a Carmen, que parece una organizadora increíble aquí. Muchas gracias. Y al sector de venir aquí, con tanto trabajo que tiene, a todos a Santiago y a todas las instituciones. Pues no voy a perder tiempo para explicarle todo lo cosa de Europa, más bien voy a intentar dar también una parte de unos estudios de casos alrededor de algunas grandes preguntas. ¿Me escuchan un poco? Sí. Bueno, a mí me gusta siempre empezar con preguntas sencillas que me parecen buenas, ya que el reto de la sociología sería, o de la antropología, y ciencias, creo que es de explicar cosas complejas de manera sencillas. No lo contrario de explicar de manera muy complejas cosas que son sencillas. Así que, pues, quisiera empezar con una pregunta sencilla. ¿Cómo hace la gente para volverse actor en la globalización? Algo que sí parece muy difícil, que nos dicen sin parar que es casi imposible, pero que sin embargo muchos movimientos logran de distintas maneras. Empezaría quizás con la paradoja de la agencia social en la edad global. Tenemos, por ejemplo, obviamente nosotros, yo soy sociólogo, aquí hay muchos antropólogos, creo, y bueno, nos gusta a todos decir que la crisis económica del 2008 es el fracaso de la ciencia económica. Nosotros todo está muy bien porque así ya los economistas que dicen tantas malas cosas nosotros, por fin ellos se equivocaron totalmente. La verdad no voy a contestar eso, pero sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? Creo que nosotros también no estamos muy lejos. Cuando se trata de entender cómo cambiar las cosas, cómo puede pasar un cambio social, pues la verdad, esta crisis económica y financiera del 2008 nos enseña que no estamos muy lejos. La crisis, pues no faltan de análisis para demostrar la irracionalidad de las políticas neoliberales. Y sin embargo, unos años después, muy pocos cambios en las políticas, los financieros se portan muy bien, no tienen problemas. En Europa no tenemos las mismas políticas de austeridad que antes, un poco más fuerte ahora. Y bueno, quizás peor aún, el cambio climático. Cambio climático, todo el mundo está de acuerdo, muy urgente, hay que hacer algo, es muy urgente. ¿Y qué hace? ¿Qué se hace? Pues bien poco, ni a nivel político ni a nivel de la gente. La verdad que
los cambios son pequeños, aunque estamos todos de acuerdo que hay que hacer algo. Por lo tanto, creo que mi pregunta central es esta reformulación de la capacidad de actuar de la gente. ¿Cómo las personas se pueden volver actores de su vida y de su mundo? Dos cosas que no son distintas. ¿Cuáles son las posibilidades para los ciudadanos de tener un impacto sobre decisiones y procesos que afectan a su vida? Y con eso pues también viene la pregunta de la democracia, que es una pregunta sencilla también, que son estas preguntas: ¿cómo pueden influir las decisiones y los eventos que van a afectar su vida? Hay que recordar aquí quizás que no podemos pensar la democracia a nivel global como pensamos la democracia en el marco del Estado-Nación. No se puede tener una democracia representativa, sencillamente a nivel global. Por lo tanto, son preguntas muy interesantes, son retos para la sociología, antropología, la ciencia política, y creo la verdad que es una época extraordinaria para ser un investigador en ciencias sociales. Tenemos pocas ideas, pero creo que sí hay muchos actores que nos pueden dar ideas. Por eso me refiero un poco a la sociología de la emergencia, de François Santo, que la verdad no está muy lejano de repente a una parte de la sociología de Alain Touraine, que dice que la sociología de los movimientos sociales es también una sociología general. Por eso no quiere decir que se puede explicar todo, pero por lo menos mi punto de vista es que saliendo de los actores concretos de los movimientos sociales como exploraciones democráticas, nosotros como analistas pues nos hacen buenas preguntas y también nos dan muchos elementos para la reflexión. Por lo tanto, pues pasé unos años, 11 años para escribir este libro allá sobre el movimiento altermundialista, y sin embargo, el movimiento altermundialista no es mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio es esta pregunta sencilla: ¿cómo la gente se puede volver actor de su vida y su mundo? El movimiento altermundialista ha sido una de las buen estudio de caso, sin duda. Y por lo tanto, si es un estudio de caso, creo que es tan importante de focalizarnos en sus éxitos que en sus límites también. Porque si la pregunta otra vez es cómo la gente se puede volver actor de su vida y de su mundo, pues los límites nos aprenden por lo menos tanto que los límites. Ahí, bueno, con la media hora que me dieron no voy a poder hablar de todo eso, pero ahí era el panorama si me dan 3 días. Voy a hablar un poco del movimiento altermundialista como una confluencia. Santiago habló de una confluencia de varias instituciones aquí. Pues muy bien, porque es el tema del día, la confluencia de 2 vías, 2 maneras de volverse actor en la edad global. Ahorita le hablo de eso. Luego, sí queda un poco de tiempo, hablaré de los altermundialistas frente a la crisis, con esa idea que pues, no cambiaron tantas cosas, y quizás si me dan más tiempo de los movimientos de 2011, esta vez sí, en Europa. ¿Qué es el movimiento altermundialista? Pues creo que es antes que nada una significación, esta voluntad de volverse actor en la mundialización, frente a la mundialización. Un estudio de caso que a mí se me hizo muy interesante por muchas razones. Una es que es un actor que viene quizás más del sur que del norte, pero de todas partes del planeta. Y la otra también es que siempre cuando se habla de movimientos globales, de democracia global, pues siempre se piensa en cosas muy lejanas. Para el movimiento altermundialista se pensaría en, Seattle, marchas globales. Cuando lo interesante es que es un movimiento que actúa desde lo local a lo global, y que los actores locales son tan importantes que los globales. No hay que buscar el altermundialismo en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Aquí en México, obviamente, los zapatistas a nivel local, pero también muchas comunidades, también individuos en su ciudad. Es una capacidad de actuar a distintos niveles. Bueno, es un movimiento global, aquí vienen unas fuentes del movimiento. El movimiento global también quiere decir un desafío para los investigadores, porque muchos de los sociólogos globales, cosmopolitas, pues más o menos consideran que como es cosmopolita global, pues poca investigación basta, ¿no? Basta con leer los periódicos globales en los aeropuertos, como hace, no me citan nombres, algunos de los sociólogos ya más famosos. Creo que al contrario, ¿no? Creo que si en la edad global tenemos que hacer más estudio de campo, no solo porque hay movimientos en distintos lados, pero también porque tenemos que entender la acción de los actores a distintos niveles. Así que es multisituada, pero también multiescala. Exacto. Eso me parece muy importante, ¿no? De hacerlo local, nacional, regional, global,
porque los actores articulan los niveles, pero que no son iguales a todos los niveles. Es un desafío para los sociólogos y creo que el trabajo de campo es quizás más importante que nunca. Bueno, aquí las cosas de mi trabajo de campo, pasé más o menos quizás todos juntos a un año y medio en México, pero también en algunos otros países. Y bueno, fue muy divertido y también complicado para ver todos juntos. ¿Cuál es el resultado? Pues algo muy sencillo. Que creo que el movimiento altermundialista, entre muchas cosas, es una confluencia de dos maneras de volverse actor en la globalización. Una que llamo la vía de la subjetividad. Allí, para volverse actor, la gente se apoya en su experiencia, en experimentaciones, ven el cambio social como un proceso. Y la otra es más bien la vía de la razón. Ahí se trata de expertise. Me dijeron que petizaje no era la buena palabra. Intento con esta, expertise, parece que viene en español. Ojalá. Bueno, argumentos racionales, regulaciones, de eso les voy a hablar ahora en detalle. Una pregunta quizás allá, pues aquí al lado de Rosana no tengo mucho que decir, ¿no?, sobre la vía de subjetividad. Una pregunta que a mí me parece raro es ¿por qué los jóvenes estudiantes con gran capital cultural, urbanos, muy nihilistas, que se describen muy bien este excelente libro aquí de Rosana, ¿por qué siempre se refieren a los zapatistas, campesinos, de comunidades al inicio del movimiento con muy poca educación? No parece lógico por nada. Y sin embargo, jóvenes del mundo, especialmente estudiantes, se refieren a ellos. Pues mi respuesta es que comparten una cultura política similar y que son dos modalidades, una más comunitaria, otra más individual, de la misma manera de volverse actor en este mundo. Así que, como casos de esta vía de la subjetividad, habrá los jóvenes alteractivistas, lo dice muy bien como dice Rosana, que los jóvenes no son una categoría homogénea, que muchos jóvenes se comprometen, son activistas de manera muy clásica y otros son más innovadores. Aquí los que se ven como más innovadores, también comunidades, varios piqueteros, consumo crítico. Y creo que, pero ustedes me lo dirán mejor, los indignados Occupy Wall Street se inspiran mucho, no se inspiran, no se acuerdan de los movimientos anteriores, pero creo que es también la misma lógica. ¿De qué se trata aquí? Pues la palabra clave es la experiencia. Se trata de defender su experiencia vivida, a tomar la palabra de Habermas, su experiencia vivida, su creatividad frente a la mondialización y a las empresas transnacionales. La cosa que para hacer eso no parece tan sencillo y pues creo que aquí, como bien la demostración de Touraine, no podemos oponernos a esta invasión con principios universales, pero con la resistencia de nuestra experiencia personal y única. Así que hay que empezar por su experiencia, por su subjetividad. Se trata de activistas que quieren preservar su creatividad, su autonomía, frente a la homogenización del mundo, frente a las grandes corporaciones. Y ese activismo se hace en todos los campos de la vida cotidiana. En su manera de estudiar, vincularse con la gente, con los vecinos, en el ocio, que es muy importante para esta categoría de jóvenes. Debe ser que yo me interesé más a quizás esta parte de la juventud que surge ahora, la edad adulta emergente, que son ya estudiantes al final de la carrera o investigadores o gente ahí entre el fin de la juventud y vamos a decir, cuando están ya insertos en la carrera académica o bueno, como se dice, la juventud no es una edad, es una experiencia. Así que más, ahí pues se trata más bien entonces de controlar las orientaciones culturales con esta idea que bueno, de la experiencia que tiene como dos sentidos, una experiencia científica se llama más como un experimento, ¿no? Experimentación. Así que no hay una idea clara del cambio, que saben que no tienen la verdad, no hay un nuevo manifiesto del Partido Comunista, no hay líderes, pero más bien es por ensayo, errores, vamos a intentar de cambiar con quizás una idea central, el activismo prefigurativo, la consistencia entre los valores y las prácticas. Vamos a intentar de meter en práctica los valores. Lo que no es tan sencillo en la práctica, pero es un intento interesante. Como dice allí alguien de Europa,
París, no disociamos nuestras prácticas de nuestros objetivos. Elegimos organizarnos de manera horizontal, antisexistas, auto y ecorregionado, basándonos en grupos de afinidades. Eso porque son he escrito mucho sobre estos temas. La idea es que entonces el cambio empieza por sí mismo, a nivel local, el barrio es muy importante, o grupo de estudiantes, y que el cambio no es una ruptura, pero un proceso. El otro mundo no empieza mañana, empieza hoy en día, con vincularnos de otra manera, con consumir de manera distinta. Y bueno, lo que se trata aquí, bueno, aquí la idea también de buscamos hacer que sea la gente la que haga los cambios y no tanto los políticos. Se trata de lo que llaman espacios de experiencias. En todos lados, de maneras muy distintas, crean lugares suficientemente autónomos y distantes de la sociedad capitalista o de la sociedad neoliberal o de lo que quieren, que permiten vivir que permiten tres cosas: vivir según los valores del movimiento, tener relaciones sociales conviviales, algo muy importante, obviamente con muchas de estas cosas, ¿no? Se habló mejor que en ningún otro lugar en México, ¿no? Que quizás va hacia Cuernavaca y Iván Illich, y de expresar su subjetividad. Se trata entonces de una idea de antipoder. Vamos a hacer espacios sin relación de poder. Que los sociólogos saben que es una ilusión, pero bueno, espacios con menos poder. Por lo menos siempre hay líderes, aunque no son oficiales. Horizontalidad, lo más que se puede, y sin delegación. No porque no les gusta tanto, pero porque no se puede. La experiencia vivida es propia, no se puede delegar. Uno no puede hablar en mi nombre. Uno no, como me decía alguien en Nicaragua, uno no puede hablar en mi nombre porque no conoce el hambre. No ha tenido esa experiencia, yo la tuve. ¿Y cómo alguien más puede decir lo que yo he sentido allá? También esos jóvenes, y aquí en México, muchos los campamentos, será como una forma muy importante. Por ejemplo, ahí con Carmen, me acuerdo que en el 2003 hubo un acampamento de jóvenes en Cancún. Pero no solo este año 5 o 6 acampamentos en el país, a la frontera, a todos lados. Y hasta también, ¿cómo prepararon este encuentro, este acampamento en Cancún? Pues para prepararlo también hacemos otro acampamento, ¿no? Es como ya la forma que les usaba mucho. ¿Por qué? Porque el acampamento es muy importante. Son efímeros, pero al mismo tiempo mezclan la vida privada, la amistad, con la vida pública. Experiencia fuerte a nivel personal, experiencia fuerte a nivel ciudadano. Estos campamentos jóvenes muy importantes allá. Solo para decirles que no era totalmente una invención del 15 de mayo, también había cosas antes de que ponía unas cosas en el libro, si quieren, de los campamentos. Obviamente los indignados retomaron esta experiencia, lo pusieron en el centro de la ciudad, con mucho más vínculos con sus medios, pero las asambleas y muchas de esas cosas se daban también allá en los campamentos de todo el mundo, creo, de los alteractivistas y más gente. Entonces la organización también del movimiento es importante aquí. Como se trata de meter en la práctica sus valores, pues empezamos con la organización de su movimiento. No hablé mucho del aspecto más colectivo, creo que aquí en México saben más que yo, ¿no? Sobre el zapatismo y los movimientos, que son todos movimientos muy importantes. Entre otras cosas, estos movimientos son importantes porque mejoran la calidad de vida de la gente que están allí, en las comunidades, en el barrio, en el edificio donde se meten en la práctica. Y que los movimientos sociales no son solo para los politólogos que leen los periódicos de grandes revoluciones. También se trata de mejorar la vida de la gente a nivel práctico. Y son movimientos que duran varias décadas, muy importantes. Y que, bueno, también importantes para cambiar el mundo. Sin embargo, como cualquier movimiento, tienen sus límites. Porque de un lado, si no hay límites, si hay derivaciones, pues ya no estaremos sociólogos y antropólogos, ya estaremos en un mundo mucho mejor. Y del otro lado, pues sí es cierto que no es tan fácil de cambiar el mundo. Siempre hay como límites estructurales que los movimientos sociales intentan de sobrepasar, pero siguen más o menos allá. Uno de los límites de estos movimientos del activismo prefigurativo es que es la focalización en la dinámica interna. Es muy bien de querer meter en la práctica los valores del movimiento, pero también se requiere muchísimo tiempo. Ahí la película, el documental muy bueno es el de la plaza, para el movimiento del 15M en la Plaza del Sol. Se ve muy bien como un movimiento tan interesante en las asambleas donde 2 personas hablan de muchas cosas, de lo político y todo, y acaban durante una semana hablando del movimiento, el mismo, cómo se va a organizarnos, acabar el movimiento, cambiarlo y todo eso. Me parece una tendencia
de todos los movimientos que he podido ver y obviamente también se contrarresta por la reflexividad de los activistas, pero siempre hay esa tendencia de pasar más y más tiempo de hablar, como de encerrarse en su propio movimiento. Otro límite, y aquí México es el estudio de caso para mí más interesante. Me impresionan tanto en México, los movimientos locales. El zapatismo es el más mediático, pero hay muchos más, ya más antiguos. Gente con tanta creatividad que dieron mucho tiempo de su vida, no como activistas en Europa que pasan unas horas a la semana, ¿no? Ahí, la vida y todo. Sin embargo, ¿acaso se puede cambiar el mundo multiplicando las islas de cambios, de islas ideales? ¿Acaso se puede cambiar el mundo por esta multiplicación? Por hacer, no sé, 100, 200 caracoles y otras cosas en México. Creo que México nos enseña que no. Que el nivel de vida de la gente, por lo general en México, aunque si hay tantos espacios tan interesantes, con tanta energía de la gente, desde 20 años, 30 años que están allá, el nivel general de la democracia, del nivel general de la calidad de vida de la gente en México, no creo que está mejor hoy que hace 10, 15 años. Por lo tanto, creo que el nivel local, me ha puesto aquí, es más como decir, sí es muy importante, pero al mismo tiempo no basta. Y bueno, obviamente tengo mi debate con alguien que admiro mucho, John Holloway, también en México. Bueno, pero para mí es un debate, pero para mí no basta a este nivel. Otros límites allá, quizás de la versión más individualizada, no individualista, es una palabra. Eso, obviamente, es compromiso esporádico. Está muy bien tener un activismo ni con tanta organización, más flexibles, más redes, pero al mismo tiempo, pues los jóvenes así son también en parte, ¿no? Que hay exámenes, con este periodo es difícil de ser activista. Luego, pues lo más, es un periodo con muchas cosas en la vida, ¿no? Luego uno cambia de novio, de novia, pues ya cambia de activismo también. Bueno, no se puede hacer las mismas cosas que hace con 20 años, luego durante 10 años. Así que el compromiso esporádico, siempre queda algo a nivel subjetivo, pero también es un desafío para los movimientos. Y también queda, por ejemplo, en la memoria limitada del movimiento. A mí me impresionó mucho una entrevista con un activista de Barcelona, de los indignados allá. Un tipo brillante, una maestría hasta 2 maestrías, y todo, ¿no? Muy bien el tipo. Y me dice, por primera vez nuestro movimiento de los indignados logramos meter a gente en la calle en 15 países distintos, por primera vez. Yo pensé primero, pues, ¿qué hicimos con los altermundialistas, ¿no? Los días de acción global, la marcha contra la guerra general, y luego el 1 de mayo, hace 100 años que se hace eso. Y así como la memoria sí es un desafío, son movimientos, ¿no? Ahí hablé mucho de esta vía de la subjetividad, que me interesa. Pero bueno, vamos, que es un poco más rápido, aquí hay la razón. Activistas como... No, tú sigue, yo te Bueno, perdón. Activistas como ATAC, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. No, ya voy a... Red Mexicana de Frente al Libre Comercio, activista ahí, el Consejo Internacional del Foro Social Mundial y mucho más. Aquí no se trata de vivir una experiencia subjetiva. Se trata también de desarrollar buenos argumentos para mostrar que el neoliberalismo no es racional, no solo que no es justo, pero que no es racional a nivel económico, que hay alternativas, que sea para el cambio climático, para las políticas económicas. Hay alternativas racionales, intelectuales e investigadores tuvieron un papel muy importante allá, al inicio de la globalización sobre todo. El papel de Aremal fue muy importante, casi de muchos universitarios, que en el 93 hablaban un poco del Tratado de Libre Comercio, como nadie más lo hacía. Y aquí se trata entonces de 2 cosas. Primero, desarrollar buenos argumentos. Segundo, también la participación, una ciudadanía activa. Pero no como desarrollar su pequeño movimiento local, participar en el debate público. Sabiendo que para participar hay que conocer, hay que saber cómo funciona la economía, las finanzas y demás cosas. Así que hay un aspecto de educación popular muy importante aquí. Se publican libros, se hacen ponencias y toda esta cosa. Es un movimiento entonces profundamente de democratización antitecnocrático, que quiere que los debates económicos no se queden con unos cuantos expertos en la Organización Mundial del Comercio, pero que se hable de eso, ¿no? Y aquí en México la verdad se habla muy poco de política económica, igual en Francia. Me gusta dar el ejemplo de que creo que en 98, es un buen rato, pero en fin, el Parlamento francés, que se ve como una democracia, ¿verdad? Hablaron 3 días del día de apertura de la casa
y 15 minutos para adoptar el Tratado de la Organización Mundial del Comercio. Así para decir que los grandes puntos de la economía, de las políticas económicas, ya no se hablan en el Parlamento. Ahí también vemos unas reivindicaciones de los indignados de hoy. Voy más rápido aquí, conocimiento experto, convencer autoridades, y aquí una gran diferencia es que sí necesitamos delegación. Nadie puede ser experto de todos los aspectos, ¿no? de la agricultura, luego de las biotecnologías, de la tasa sobre las transacciones financieras, así que hay que delegar, muy distinto de la otra vía. Eso es una concepción del cambio social abstracto, economicismo. Realmente esta gente reduce toda la realidad a unas cuantas cosas económicas. No se trata tanto de antipoder, mundo sin poder, pero de contrapoder. Vamos a hacer un poder para contrarrestar el poder de las transnacionales, de los economistas neoliberales. Se trata de apoyar a los poderes políticos. No hay tanta desconfianza a los líderes políticos que no había la subjetividad. Aquí se dice que hay que apoyar a los poderes políticos en contra de los poderes económicos. Lo importante son las regulaciones. Quieren a lo mejor normas globales, lo más alto que se puede. El Estado, las instituciones son importantes. Y bueno, también una idea de eficacia. La eficacia es más importante para ellos que la buena democracia en el movimiento. No que no es importante la democracia, pero también hay que ir rápido, sacar buenos argumentos, estar en los medios, y no se puede hacer todo. En fin, este movimiento también creo que hicieron en el mundo un trabajo de educación popular impresionante, ¿no? Vi a aulas con mucha más gente que aquí, escucharon durante todo un día economistas muy aburridos hablar de cosas como finanzas internacionales, cosas así que un trabajo muy impresionante de educación popular, un gran éxito. Sin embargo, luego hay que preguntarse si siempre es un movimiento para oponerse a la tecnocracia o al contrario, empujar otra tecnocracia en los movimientos. Y sí, he visto muchos casos, aquí, tengo un ejemplo allá que quizás no voy a desarrollar para seguir vivo después de la ponencia, pero vemos, por ejemplo, en el Foro Social Mundial, algo un poco más alejado. En el 2003, los organizadores decían que el problema es que venían demasiada gente, y ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Fácil. Invitamos a Noam Chomsky, 11.000 personas para escucharle, como se calle y escuchamos, ¿no? Luego ATTAC en Francia hace un nuevo manifiesto y ya lo dan al mismo tiempo a los periodistas que a los miembros, para decir que no tienen nada que decir. Bueno, este también me gusta. La Remarque en Cancún, en 2003, tienen dinero de todos para organizarlo, pero ellos lo organizan como buenos líderes intelectuales y no les preguntan a la gente, a los jóvenes, a los campesinos qué quieren hacer. No. Lo que van a hacer los campesinos, los jóvenes, es seguir esas actividades de la Remarque. Al final, pues, se redujo a una actividad con casi nadie, porque los jóvenes y los campesinos no son así como para seguir los líderes tampoco. Y bueno, eso es un límite del movimiento que luego reproduce esa tecnocracia a la cual se opone dentro del movimiento. Otro límite nos da muy claro la crisis económica global. ¿Acaso bastan los buenos argumentos para cambiar el mundo? La crisis global les mostró que tienen razón en casi todo lo que dijeron muchos de los altermundialistas. La crisis ya era prevista por ellos y todo. Y sin embargo, ¿cuál peso sobre la realidad? Así que los buenos argumentos, pues, qué lástima, pero tampoco no bastan. Así que estas dos vías quiero verlo no como lógicas idealtípicas. Son culturas políticas, conjuntos coherentes de orientaciones normativas y lógicas de acción. Pero luego los actores concretos nunca se reducen a alguna de estas lógicas, mezclan las dos. Y ninguna es la encarnación perfecta del movimiento, ¿no? Siempre hay muchas más cosas. Son altermundialistas, son también, madre, familia, estudiante, y están en lo político, hay muchas más cosas. Eso, las dos vías son solo una parte del significado de su acción y su acción. Y también, por ejemplo, creo que las dos vías están muy presentes en cualquiera de los actores. Les hablé mucho de los zapatistas, que para mí son una encarnación bastante fuerte de su actividad. Sin embargo, si uno lee los comunicados de los primeros años, se habla de pobreza, de economía, de todo eso, que muy cercano a Vía de la Razón. Igual de ATTAC, que siempre tomo como ejemplo de Vía de la Razón, pues cuando se va a hablar con la gente allá, hablan de cultura, de teatro, de subjetividad. A mí lo que más me interesa
es como estas dos vías se encuentran. Como estas dos vías se encuentran, de repente están uno al lado de la otra sin darse cuenta que el otro es distinto. De repente se oponen. Unos dicen que los black blocs son muy malos, que son la violencia, que dan mala imagen del movimiento. Los demás dicen que los intelectuales son tecnócratas y que quieren robarse al movimiento. Pero luego, en algunos casos, hay como una fertilización recíproca. Y con mucha tensión evoluciona el movimiento. Les hablé un poco del Foro Social 2003, 11.000 personas para escuchar y callarse, frente a Noam Chomsky. Luego los jóvenes hicieron una batalla de agua en el espacio VIP del foro, muchas cosas en la India también. El foro 2005, 170.000 personas, mucho más grande que el 2003. La carpa más grande era de, creo, 500 activistas. Y luego se separaba en pequeños grupos donde todo el mundo podía hablar. Así una acción mucho más descentralizada, con mucho más mujeres, mucho menos líderes hablando como yo ahí en mesa y los otros dejando muy poco tiempo a los demás. Pero bueno, quiero decir ahí una evolución en parte con la tensión. No se reduce la tensión, pero se crea algo distinto. Y lo interesante es que, bueno, en parte compensa los límites de la otra vía. O sea, por ejemplo, y a lo mejor para cambiar el mundo, si se trata de eso, para volverse actor, necesitamos quizás tanto volvernos actores en los espacios locales que en las arenas globales. Necesitamos instituciones, como también necesitamos espacios de antipoder. Necesitamos pensar el cambio como proceso, pero también las autoridades políticas pues tienen un peso. Se ve muy bien ahí el ejemplo de Tunisia y Egipto, ¿no? Como jóvenes allí que están en la idea de cambiar la política, no tomar el poder, pero vaciar el espacio político. Pues luego actores distintos vienen, bien organizados y toman el poder. Ellos saben que sí, si el presidente toma una decisión, tiene un impacto. Y bueno, esta idea de un lado de antipoder a la Foucault, ¿no? Que el poder es a todos lados, de la otra contrapoder a la Montesquieu, que hay que contrarrestar todos los poderes. Bueno, quizás estas dos vías no son típicas, no son únicamente del movimiento ultramundialista, porque el movimiento por la paz aquí en México pues es una tentativa, ¿no? Puedo hablar de eso de otra hora, a lo mejor. Pero hay cosas que no se ven como coherentes si no tenemos en cuenta, por lo menos que yo no veo coherente, sin tener en cuenta estas dos vías. Por ejemplo, un líder que escribe que hay que exigirles a las autoridades que asumieran su responsabilidad y detuvieran la violencia. Otro líder, no tengo los nombres, no puedo divulgar los nombres, pero todos supongo que van a saber de quién se trata. Considero que todos y cada uno de los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad y participar en cambiar a nuestro México. Creo que la responsabilidad individual es el camino y el proceso a seguir. Ahí para este líder, Le Baron, las autoridades no se trata de eso, se trata de otra cosa. Y ahí en el movimiento hay las dos cosas, hay tensiones. Se va Le Baron, creo que en enero de 2012 o febrero quizás. Y al mismo tiempo estas tensiones para mí fueron lo más interesante, porque el lado subjetivo, artístico, las víctimas es muy presente, pero también diálogo con autoridades que en México es quizás más complejo que en otros países. Pero bueno, se dan, solo para decir que estas dos vías se dan en otros movimientos también. Acabo con esta idea de la crisis, quizás la conclusión, para decir que hubo muy pocos cambios y que me parece muy peligrosa esta idea de crisis salvadora, que todos tenemos en la mente, ¿no? Que la idea es que la crisis puede ser dura, pero luego vamos a salir hacia algo mejor, que está muy adentro de nosotros como sociólogos, como ciudadanos, como antropólogos. El marxismo, obviamente, ¿no? Un tipo de marxismo, hay que apostar en las contradicciones internas del capitalismo y vamos a llegar a la revolución. La crisis de 2008 nos enseñó que no es tan fácil, tan sencillo el vínculo entre crisis y cambio. Me acuerdo muy bien de la conversación con un colega de la London School of Economics, así que se ven como gente de serio. Me decían, es que la crisis del 2008 no ha sido suficientemente fuerte. Es una crisis más fuerte para tener regulaciones. Ahí lo veo muy peligroso. Falso a nivel científico y peligroso a nivel ciudadano y político. Sobre todo porque también se aplica eso a la crisis ecológica. Dice, se va a acabar el petróleo, pero está bien porque luego vamos a tener que cambiar el sistema. Ya, para los que tienen dudas, no les voy a asegurar que no se va a acabar el petróleo para los más ricos. Va a subir el precio, pero eso no es un problema. El problema es otro, ¿no? Es el cambio climático y más cosas. Por eso quiero
bueno, no sé lo previsto, tenía todavía mis 50 páginas, pero quise acabar aquí. Tan profundo que sea una crisis no genera por sí misma un cambio de sociedad. No digo que no hay vínculo entre la crisis y el cambio, porque el cambio social depende de la capacidad de los actores sociales de dar un sentido a la crisis, de proponer una visión política y una racionalidad económica alternativas y luego de colocarles en el debate público. Lo que hasta hoy, los altermundalistas no lograron hacer con mucha fuerza, y por eso la nueva generación, quizás de movimientos de 2011, 2012, 2012, parece muy interesante porque ellos por lo menos lograron recolocar el tema de las inigualdades hasta en The Economist, toda la buena lectura de los más neoliberales. Esto tuvieron éxito en eso. Y bueno, y por lo tanto, creo que otra vez, si vemos los movimientos indignados, que solo son la punta del iceberg de muchos movimientos de los cuales se habla muy poco, que otra vez, con esta sociología de los movimientos sociales, esta sociología de la emergencia, podemos aprender muchas cosas sobre nuestra democracia, sobre cómo actuar en el mundo, viendo esos movimientos, viendo sus límites, y teniendo en la mente que no podemos pensar la democracia a nivel más global como la pensamos a nivel nacional. Que no solo se trata de representación, se trata de complementar la democracia representativa con muchos otros mecanismos, que pueden ser de participación directa, los indignados, de los movimientos para la transición ecológica que hablan de transición responsable, cada uno es responsable de su consumo, de lo que hace y todo eso, hace parte para mí de la democracia global, de los expertos de esta democracia deliberativa, de los que se movilizan en la calle, también es importante, y así es una visión ya más compleja de la democracia, pero que quizás al contrario de los activistas diría que complementa y no se opone a la democracia representativa, que todavía me parece muy importante en nuestra sociedad. Y por eso creo que otra vez lo importante es el trabajo de campo ahora con estas preguntas, pues a lo mejor naivas, básicas, pero cómo pueden volverse actores en el global con la complejidad, pero también con una gran creatividad, y luego recolocando eso con algunas grandes preguntas que hay que replantearse como sociólogos, antropólogos o politólogos. Bueno, como soy hablé demasiado, muchas gracias. Bueno, pues es mi turno al bar. Como somos tan de casa todos, yo pensé que alguien iba a presentarles a Joffrey y su impresionante currículum que Carmen colocó el día de hoy en la página de Facebook para los que lo vieron ahí. Lo estaba buscando ahorita en mi aparatito, pero no voy a gastar el rato en platicarles qué personaje tenemos aquí, pero creo que ya nos dio una buena probadita. Yo quisiera en primer lugar agradecer por supuesto a Carmen su iniciativa, a Joffrey su invitación, al consorcio de doctorado su articulación, porque creo que son este tipo de espacios justamente los que nos permiten, digamos, romper como estas dinámicas más autocentradas, ¿no?, en los procesos curriculares, etcétera, ¿no? Y seré breve, como dijo el PRI hace 72 años, y voy a plantear algunos elementos que me parece que pueden colocarse, digamos, como contrapunto, como debate, como algunas articulaciones. Yo no conocía, debo confesar, mi terrible ignorancia del trabajo de Joffrey, pero debo decir que tampoco el mío. Entonces nos estamos descubriendo muy emocionadamente, por supuesto, porque hay muchos puntos de convergencia en nuestras aproximaciones, desde luego yo con un énfasis mucho más fuerte en el tema de movimientos juveniles, aunque no solo, pero creo que hay elementos muy importantes. Una primera cuestión que yo quisiera colocar, digamos, como asunto de debate, tiene que ver con lo que Joffrey muestra tanto en la presentación que nos hace y en el material que he podido ir leyendo de él en estos días, que pasa
justamente por una enorme eficacia teórica y una solvencia empírica increíble, ¿no? Entonces me parece que hoy un desafío fundamental para las ciencias sociales pasa justamente en cómo habilitarnos para articular estos dos elementos, ¿no? Eficacia teórica, solvencia empírica, solvencia etnográfica, trabajo de campo que respalde, sea uno sociólogo, antropólogo, psicólogo social. El asunto es el estar ahí, porque es lo único que puede ayudarnos a destrabar esas elucubraciones de algunos sociólogos que leen los periódicos en los aeropuertos, ¿verdad? O algún sociólogo muy famoso, francés, que lo llevaron a Brasil y entonces lo llevaron a pasear y lo llevaron a un restaurante que estaba elevado en Sao Paulo y quedaba de frente Rocinha, la favela esta, la más brutal y la más grande de Sao Paulo, y el tipo muy leído por muchos de nosotros, voltea y cuenta de primera mano, mi amiga brasileña me lo cuenta, y dice, pero yo no entiendo por qué el escándalo, que lo pinten de blanco y parece un pueblito griego. Entonces, ahí dejo la anécdota. Entonces, a partir de esta aproximación que Jeffrey nos propone, me parece también clave la idea de la pregunta, ¿no? Es decir, cuando uno estudia lo que estudia, en realidad la pregunta orientadora a veces queda oculta, ¿no? No queda visible, entonces parecería que uno tiene esta gran ambición de decir la última verdad sobre los movimientos sociales, sobre los actores, y me parece que lo que Geoffrey logra precisamente en la construcción de esta aproximación heurística, de esta aproximación con una pregunta tan clara de cómo la gente se vuelve actora de su propio proceso, me parece que es absolutamente nodal para nuestros tiempos. Yo tengo algunos problemas conmigo también en relación a la crisis epistémica en la que estamos. Es decir, creo que no solamente estamos en una crisis económica, en una crisis ambiental, sino una crisis de los saberes, ¿no? No quiero deslizarme hacia lo decolonial, lo postcolonial, porque no hay tiempo para hacer un tejido por ahí, pero sí quiero plantear y sobre todo porque me salta la idea de la reproducción de ciertos conceptos madres occidentales, europeos, consagrados por la ciencia, que no ponemos en cuestión. Por ejemplo, el de la ciudadanía. Hoy teníamos una discusión interesantísima a propósito de esto en el doctorado, en el ITESO, porque ya no alcanza como concepto para nombrar el desastre y el desmadre, disculpen mi francés, en el que estamos viviendo, ¿no? Cómo la ciudadanía se puede hacer cargo de la migración, de esta precariedad estructural y subjetiva que están viviendo millones de personas, ¿no? Entonces, democracia, ¿no? Todas estas, digamos, elementos que damos ya por sentados y a partir de ahí empezamos a trabajar, a mi avanzada edad ya me empieza a molestar mucho, ¿no? Es decir, creo que el ejercicio es de ruptura y creo que son estos movimientos del 2011 que no hubo tiempo de que nos presentaras, y a mí sí me gustaría que en la parte de comentarios pudieras platicarnos un poco. Hay algunos indicios que apuntan hacia allá, ¿no? Que podríamos, digamos, problematizar. Tengo de veras un problema serio con el tema, pese a que yo lo he trabajado en mi trabajo pasado, la presencia de la dimensión ciudadana de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy fuerte. Y ahorita tengo una profunda incomodidad interpretativa, ¿no? O sea, no quiero decir que hay que tirarlo a la basura. Lo que quiero decir es que hay que ver ahí, ¿no? Hay que deconstruir en el mejor sentido de la expresión con qué herramientas estamos trabajando. Luego, otro elemento que me parece central, yo no lo había pensado en esos términos, pero yo suelo hacer trabajo de campo en distintos países, ¿no? Y esto que tú llamas la etnografía global me parece que es otro de los grandes retos y grandes desafíos, y sin embargo el problema que yo percibo
de cómo acompañar a estos actores que se deslizan y se movilizan y adquieren rostros diferentes, pasa por el tema de nuestras condiciones estructurales, institucionales en países como México, ¿no? O sea, ¿quién te va a financiar un proyecto de 11 años, ¿no? Imagino que tú te pagaste muchas cosas, yo también me pago muchas cosas, pero el tema es ¿cómo podríamos instituir? Claro, sí. Y eso, efectivamente, o sea, que son otros tiempos. Pero lo que quiero, o sea, en realidad, lo que quiero señalar con esto es que el soporte que un investigador o investigadora requiere para hacer este tipo de trabajo, por un lado, requiere indudablemente la dimensión institucional, pero creo que lo que Geoffrey logra es justamente mostrar lo contrario. Es decir, que se puede hacer esto en la articulación con los movimientos sociales, en un intercambio de toma y da, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo hago trabajo de campo en Argentina, hablo y digo, ¿saben qué? Necesito ir para allá, voy a dar un curso, me comprometo a habilitar a profesores, etcétera, etcétera, y entonces me articulo a grupalidades de trabajo, pero esto hay que intencionarlo, es decir, no es un asunto que se puede dejar al azar, pues, ¿no? Y esto creo que de la etnografía global va siendo cada vez más importante, o una etnografía translocal, ¿no? Que nos permite hacer sobre todo comparaciones. Yo creo que uno de los principales aportes de un texto como este no es solamente la comparación histórica, ¿no? Sino la transversalización histórica que logra, sino también las comparaciones regionales. A veces este universalismo europeísta, no tan tendiente a decir, no, es que en América Latina, no, como si hubiera una especie de continuum uniforme, no, como me decían una vez en España, un señor me dijo, ay, ¿usted es mexicana? O un profesor, ¿usted es mexicana? Sí. Ay, tengo un primo en Venezuela, ¿no lo conocerá? Entonces, digamos, el mundo es muy complejo y creo que nos está demandando este tipo de trabajo. Yo quisiera, Geoffrey, problematizar, yo hice 4 meses en Occupy Wall Street, estuve viviendo en Nueva York trabajando ahí. Y cuando tú dices el tema de la memoria limitada, me parece que está haciendo un aporte nodal, pero también me parece que hay muchas cosas de los movimientos que no se vieron o que no se ven precisamente por la lógica mediática o esa racionalidad comunicativa del momento que hace desaparecer ciertas cosas, ¿no? Yo que estuve ahí acompañando Zuccotti Park, la configuración de una micrópolis, pero de eso voy a hablar un poco más adelante, lo que puedo decir es que el saber de las Panteras Negras estuvo presente todo el tiempo, y ningún periodista, por ejemplo, ¿no? O algunos de los investigadores que estuvieron ahí no tuvieron ni siquiera esa pregunta de dónde las genealogías, muchas si tú revisas la gráfica, ¿no? Que produjo Occupy Wall Street, que es bien interesante, vas a ver en la gráfica las marcas del movimiento Panteras Negras, de derechos civiles, afros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una continuidad. A lo mejor los propios participantes del movimiento no logran formularlo como a uno le gustaría escucharlo, ¿no? Pero ahí están esos saberes que se reactivan, ¿no? Por ejemplo, fue muy hermoso el uso del human mic, ¿no? El micrófono humano, que cuando yo lo vi la primera vez, la noche que convocaron 17 de septiembre, llego yo temprano, rodeando todavía más policía que occupiers ese día, después fue cambiando la cosa, pero era interesantísimo porque el micrófono humano es un orador que va siendo replicado porque no les permiten utilizar, con un reglamento en la ciudad, no les permiten utilizar micrófonos ni reproductores, es un delito. Después, si tú agarras un micrófono te llevan al bote, ¿no? Entonces, estos cuates recuperaron experiencias antiguas, ¿no? Del 68 en Berkeley,
para utilizar el micrófono humano, ¿no? Y entonces de repente llegó un X también muy famoso, investigador gringo, entonces haber dicho, oh, es genial, ellos haber inventado el micrófono humano. No, señor, no haberlo inventado, lo reactivaron, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un tema que también pasa por el trabajo de campo, ¿no? por la etnografía in situ, ¿no? Este trabajo situado que te permite, digamos, recoger estas dimensiones. Pero estoy de acuerdo contigo en que los movimientos en términos generales, por la velocidad de los acontecimientos, han sido muy poco cuidadosos con sus propias genealogías, ¿no? Ingratos, digamos, sería como la expresión más clara, ¿no? Lo mismo, el 132 de pronto parecía haber olvidado lo que fue el zapatismo, ¿no? O sea, entraron con un rollo de nosotros somos los machines de la película y perdieron de vista toda esa herencia que hizo posible muchos de sus éxitos, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que me parece interesantísimo. Otro elemento, y con eso me acerco al final, tengo dos elementos más. Creo que lo que me ayudas a pensar, Geoffrey, es fundamentalmente el problema del descrédito de la política, ¿no? Es decir, creo que es un elemento nodal para colocarle a la pregunta de cómo la gente se vuelve actor, ¿no? En este contexto. Los datos son abrumadores. No sé si sabes que en México solamente el 5% de los jóvenes, ¿no? Que son 37 millones aprox, confía en los políticos. 95% tiene una percepción totalmente nefasta, como se vio durante todo el movimiento del 132. Pero creo que es muy importante, y aquí habría que ver si es posible que esto sea como una línea de continuidad que abre otras preguntas, porque pienso en Rancière, ¿no? Otra vez, estábamos hablando hace un rato de Jacques Rancière, que a mi juicio ahorita es el filósofo de la política que mejor está pensando las cosas, ¿no? Entonces Rancière tiene esta distinción entre policía y política. Él dice que la policía, que es en realidad lo que nosotros entendemos por política, es el orden que establece las posiciones, las enunciaciones y todo lo que es legítimo y posible, ¿no? O sea, es el mapa policial el que estructura los emplazamientos de los cuerpos. Tú eres mujer, te toca esto; tú eres mexicana, te toca esto, ¿no? Eso sería el espacio policial en Rancière. Mientras que dice él, la política es exactamente lo que sucede poquísimas veces, porque es la irrupción de eso subjetivo, ¿sí?, que desordena el mapa policial de lo posible. Y estos movimientos del 2011, para mí, de la primavera árabe con sus asegúnes, ¿no? Porque ahí hay que tener mucho cuidado, porque creo que no se meten en el mismo caldo ni Chile, ni los estudiantes chilenos, ¿no? Es otra la composición. Pero digamos, esos movimientos de 2011 son justamente irrupciones políticas que vinieron a desordenar el mapa policial de lo posible. Me parece que centralmente lo que Occupy Wall Street hizo para Estados Unidos fue prender una especie de luz y decir, ¡ay!, ¿no? O sea, así está la... 132 me parece que aportó en esa tónica, ¿no? Mucha de la bronca estriba en que luego les caen a pedradas los pensadores consagrados, ¿no? Desde Zizek hasta Bauman y Morán, que me dejó helada con sus regaños, ¿no? O sea, Zizek va a la plaza Occupy Wall Street y decirles, se están divirtiendo demasiado, muchachos, y la revolución es seria, ¿no? Zizek, contra sí mismo, ¿no? Bauman, a lo mejor lo agarraron con jet lag, ¿verdad? En Madrid, en el hotel, va un periodista del País y lo hace decir que, bueno, estos muchachos de los indignados sí son mucha emoción, pero nada de enunciación. Bauman. Y luego Morán, no, el de la enunciación es Morán. Y Bauman, ¿qué les dijo?
un regaño parecido. Por ahí lo tengo escrito en mi blog. Ahí tengo un pleito con ellos tres por eso. Pero me parece que hay una enorme incapacidad del pensamiento clásico para reconocer estas... Yo entiendo tu preocupación, yo la comparto, de que no basta la subjetividad, no basta